Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta sesión nueva que tenemos de los Do More with Microsoft. Digamos como que estas sesiones las hemos estado pensando sobre todo para empresas de sectores SMB, top SMB, corporate, que quieren conocer mucho más sobre cómo pueden aumentar su productividad, cómo pueden aprovechar temas de seguridad y por supuesto cómo pueden estar preparados para las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, como lo viene siendo Microsoft Copilot a partir del licenciamiento. Entonces, por eso mismo, para esta sesión les quiero presentar a Giovanni Fernando Corella. Él es nuestra persona encargada de absolutamente todos los temas que tienen que ver con productividad, con temas de seguridad y licenciamiento dentro de la compañía. Ya él se les va a presentar mucho mejor y nada, bienvenidos. Quiero hacerles, digamos, como el comentario, pueden dejar sus preguntas y sus dudas todo el tiempo durante el chat. Las vamos a estar respondiendo y en cualquier caso que necesiten, les vamos también a estar enviando por el chat unos links donde ustedes pueden acceder, pueden hacernos, digamos, como otro tipo de peticiones, otro tipo de preguntas, otros requerimientos, y ahí les vamos a estar contestando. Entonces, nada, Core, bienvenido. Listo, equipo, buenos días, gusto en saludarles. Como les mencionaba Emma, perdón, mi nombre es Fernando Corella. Yo hago parte del equipo de Business Developers Executive de toda la línea de Digital Workplace para Colombia y en Digital Workplace particularmente, que abordamos y atendemos todos los temas relacionados con soluciones de colaboración en Office 365, temas de ciberseguridad, automatización, temas de adopción y todo lo que es infraestructura on-premise Microsoft y gestión del cambio. Listo. Eso es lo que abordamos como en la línea de Digital Workplace para Colombia, independientemente del escenario que vamos a presentarles ahora en unos minutos que ya les comparto mi pantalla. Siéntanse en la libertad de escalar las consultas que tengan, si tienen algún tema adicional que deseen que validemos en un escenario posterior sobre algunos de los temas que les acabo de mencionar que manejamos en el área. Estamos prestos a brindarles todo el apoyo necesario y todo lo que puedan necesitar de nuestra parte. Listo. Les agradezco me puedan confirmar o Emma, me das una mano, porfa, para saber si ya pueden ver mi pantalla. Core, ahí ya la estamos viendo. Listo, súper. Entonces, equipo, el objetivo de esta sesión el día de hoy es poder conversar un poquito sobre lo que es los escenarios de licenciamiento y servicios de Microsoft 365 en sus versiones E3 y E5, particularmente orientado a los temas de seguridad y a los temas de colaboración con Copilot, que entran a tener un foco bien importante dentro de la organización. Si tienen inquietudes, adelante, estamos prestos a servirlas y apoyarles en la resolución de las mismas. Quiero iniciar en este escenario con los valores principales que hemos identificado en Software One para todos nuestros clientes. Particularmente en mi caso, me caracterizo por tener un foco en el foco del cliente que tenemos, en donde me impulsa todo lo que es poder entender las necesidades de los clientes, los dolores que tienen y poder alinear esas expectativas para poder brindar el mejor servicio posible que podemos tener para ustedes. Teniendo en cuenta ese contexto, quiero contarles un poquito o quiero que hagamos como una analogía previa sobre lo que es el licenciamiento a nivel de colaboración, la transformación que ha tenido los escenarios de colaboración versus los ambientes on-premise que teníamos anteriormente. Eso es un barrido muy rápido sobre temas de licenciamiento particularmente, pero me parece que hace un sentido tremendo para poder conocer el contexto del por qué estamos aquí el día de hoy. Primero, quiero que tengan presente que a nivel on-premise, qué pena yo hago un cambio de puntero, listo. Que a nivel on-premise normalmente hemos tenido ciertos tipos de productos y ciertos tipos de características en Microsoft, en donde estamos hablando de soluciones como Exchange Server, SharePoint, Distal, Windows Server, System Center, Endpoint, entre otras características particulares. Y lo que tenemos aquí es que en su momento, a nivel on-premise, hay unas consideraciones de unos licenciamientos particulares que nosotros denominamos como CoreCal, y estas denominaciones de CoreCal son todos los licenciamientos que están asociados hacia los productos o hacia los servidores que vamos a cubrir con nuestro licenciamiento. De aquí parte la necesidad de utilizar una escala de usuario o una Enterprise Scale que permiten a los usuarios poder entrar a acceder a estas funcionalidades o a estos servicios de acuerdo a cada uno de los productos. Recuerden, hasta aquí estamos hablando únicamente de ambientes on-premise. Entonces, estas soluciones de Enterprise Cal
particularmente se empezaron a generar para todos estos productos que ustedes están viendo acá, para dar cumplimiento con los requerimientos de licenciamiento a nivel on-premise para los accesos. ¿Qué sucedió en el camino? En el camino llegan los ambientes cloud y en los ambientes cloud tenemos una homologación de las características sobre el licenciamiento on-premise versus el licenciamiento que tenemos en Office 365. Entonces, particularmente para el caso de Chain Server, anteriormente utilizábamos las Enterprise Cal para tener, o las Core Cal para poder tener acceso a los servicios de Chain Server. En nube o en Office 365 utilizamos particularmente Chain Online Plan 1, en donde ya vamos a ver un poquito sobre las características de este plan. Para el caso de SharePoint Online tenemos SharePoint Online Plan 1. Para el tema de comunicaciones tenemos Microsoft Teams, Active Directory, Microsoft Intune. Particularmente aquí empezamos a hablar un poquito de los temas de seguridad, que es Azure Rights Management, que hace parte de todas las características de seguridad que inicialmente se tenían. Vienen otras soluciones para los casos de Chain Enterprise, que vendrían siendo como las versiones avanzadas de la solución de correo electrónico. Estamos hablando de que para el caso de colaboración tenemos Chain Online Plan 2, tiene mayor capacidad, mayor beneficios, entre otros. Listo. Y a partir de aquí se empiezan a hacer un empaquetamiento de los servicios. Ese empaquetamiento básicamente para el caso de todo lo que denominamos productividad, lo denominamos en una suite que se llama Office 365 en sus diferentes colores, ya sea E1, E3, bueno, ya vamos a ver un poquito de eso, pero particularmente todo el licenciamiento que ustedes vean dentro del portal de Microsoft a hoy, que referencie temas relacionados con Office 365 específicamente, estamos hablando de solo temas de colaboración. Listo. Entonces, de aquí, a partir de estos temas de colaboración, nace un producto o una característica que se llama Enterprise Mobility and Security E3 y E5, particularmente, y es todos los componentes de seguridad que se empiezan a integrar con este producto de Office 365 E1. Entonces, estas características de seguridad, ya vamos a profundizar un poquito en ellas, se empiezan a integrar en todo este paquete y para hacer la homologación de características en este Enterprise Mobility and Security tenemos la gestión de todo lo que corresponde con temas de identidades, particularmente hablando de Active Directory, hablamos de tema de Intune para la gestión de dispositivos y hablamos de RMS para todo el tema de la protección de la data que ya viene incluido en este paquete de nube, viene empaquetado. Listo. Y por último, vienen todo lo que son las características de Office 365 E3. Aquí ya estamos hablando de colaboración que es un poco más avanzada, ya tiene características de almacenamiento de ejemplo de los buzones de correos un poco más amplia, las capacidades de SharePoint son más grandes, entre otras características, y por eso los vamos a empezar a segmentar de esa forma. Y tenemos lo que es el sistema operativo Windows E3, Enterprise, perdón, E3, que hace parte del licenciamiento de todo lo que tiene que ver con la parte a nivel de sistema operativo. Aquí en este escenario, y ya lo vamos a ver también, vamos a encontrar escenarios como las capacidades de habilitar Windows Hello, de utilizar BitLocker, de utilizar VPN Always On, particularmente, y esto nos genera, pues, evidentemente unos beneficios a nivel de colaboración y funcionalidades del servicio. Y todo esto, todas estas características que acabo de nombrar acá, o todo esto que ves aquí, o que ven aquí de manera granular, lo que hacemos es que se encuentra empaquetado por parte de Microsoft en todo lo que es la suite de colaboración de M365, E3 y E5. Entonces estamos hablando de Microsoft 365, E3 y E5, en donde están empaquetados todos estos escenarios que les acabo de mencionar. Enterprise Mobility and Security, Office 365 E3 y todo lo que es Windows Enterprise, que ya vamos a ver un poquito y les voy a enseñar un poquito a ver cómo pueden profundizar un poquito en eso. Teniendo en cuenta las versiones que tenemos de E3 y E5, de Microsoft E3 y E5, hay unas consideraciones importantes a tener en cuenta y es, uno, particularmente lo que es M365, cuando entramos a hacer este empaquetamiento, encontramos unas diferencias de unos productos nuevos que se empiezan a habilitar dentro de las características de acuerdo a cuando nos pasamos a E5. Listo, particularmente aquí estamos hablando a nivel de colaboración, estamos hablando de las características como Power BI, Teams y Phone Standard para hacer todo el tema de telefonía. Para el caso de Enterprise Mobility and Security E5 ya tenemos características avanzadas de seguridad como Defender for Cloud Apps,
Defender for Endpoint, Azure Information Protection Plan 2, ya vamos a hablar un poquito de eso y a profundizar. Entra ID Plan 2, que esto es todo el tema de identidades, y para el caso de los sistemas operativos tenemos una solución que se llama Defender for Endpoint, que sería la solución antivirus que tiene Microsoft para todos los sistemas operativos. ¿Qué es lo que sucede en el mercado? Hoy día las organizaciones normalmente tienen algunas características y algunas funcionalidades que adquieren con otros proveedores, con terceros específicamente, en donde, ejemplo, tienen un antivirus de un fabricante X, y cuando nosotros entramos a utilizar este tipo de licenciamiento como el M365E3 o M365E5, existe y cabe la posibilidad de entrar a homologar tecnologías y apagar tecnologías, tal vez tecnologías viejas o tecnologías de terceros que nos estén generando un valor adicional, y que probablemente si lo empaquetamos con este tipo de soluciones de Microsoft 365 pueden ser un escenario bien interesante para hacer un proceso de optimización de costos claramente y poder unificar tecnologías en un solo fabricante si así lo deseo. Particularmente cuando hablamos de M365E3 o Microsoft 365E3, estamos hablando de que este producto incluye todas las aplicaciones de colaboración de ofimática que tradicionalmente conocemos, Word, Excel, OneDrive, entre otras, con la posibilidad claramente de poder descargar estas herramientas en nuestras estaciones de trabajo y poder trabajar directamente sobre ellas. Y adicional a eso se incluye toda la característica que les mencionaba ahorita, que se llama Enterprise Mobility and Security E3. Este Enterprise Mobility and Security es toda la capa de seguridad que se incluye dentro del licenciamiento de Office 365 y básicamente está dividido en tres componentes principales. Un componente es este recuadro azul que ustedes ven, que se llama Entra ID Plan 1, y este Entra ID Plan 1 básicamente es todo lo que denomina todo lo que es identidades, o anteriormente lo conocíamos como Azure Active Directory Premium Plan 1. Listo. Microsoft hace un par de años hizo el cambio de esta nomenclatura de productos. Anteriormente era Azure Active Directory, ahora se llama Entra ID. Entonces, para que tengan de referencia que cada vez que hablemos de Entra ID, estamos hablando de Azure Active Directory o todo lo que es la gestión de identidades. Dentro de esta gestión de identidades, dentro de esta gestión incluida en Entra ID Plan 1, encontramos un montón de características a nivel de seguridad orientada a las identidades. Recuerden que las identidades hacen parte de uno de los focos principales dentro de la intrusión a nivel de seguridad, y por eso la invitación a que puedan tener este tipo de escenarios de seguridad habilitados dentro de sus organizaciones, en donde podemos entrar a priorizar o a entregar algunas de las características principales, como lo es el acceso condicional, como es el multifactor authentication, como es el password protection, en donde el acceso condicional tiene como foco, ejemplo, para entrar a hacer un poco de aseguramiento de nuestra infraestructura, poder entrar a detectar e identificar ciertos comportamientos denominados como anómalos dentro de un proceso de autenticación de usuarios, en donde, ejemplo, ¿qué puede suceder si nosotros tenemos un escenario de servicios en donde Fernando tiene una autenticación a las 9:19 a.m. desde Colombia? En cuestión de 15 minutos, si llegamos a recibir una autenticación desde el usuario de Fernando claramente, con una locación, ejemplo, en Europa, lo que puede pasar es que inmediatamente se va a identificar que eso es un comportamiento anómalo, porque es que eso es un viaje imposible. O sea, yo en cuestión de minutos no me puedo desplazar desde Colombia hacia Europa y tener modelos de autenticación desde otro lugar. Entonces, eso hace parte de un ejemplo específico que les cuento sobre acceso condicional, en donde entramos a conversar y a identificar unos escenarios relacionados con viajes imposibles. Este tipo de viajes técnicamente, físicamente es imposible, y por eso la herramienta tiene la capacidad de poder identificar este tipo de comportamiento. Esto es un ejemplo de muchas condiciones de acceso que se pueden entrar a definir para estos usuarios. Podemos segmentarlos por región geográfica, por direcciones IP, por tipo de máquina, por horarios. Bueno, mejor dicho, hay un montón
de colores y sabores que podemos entrar a definir para definir estas políticas de acceso condicional que empiezan a generar valor dentro de la organización porque empezamos a controlar un poquito el acceso de los usuarios o más que controlarlos, poder protegerlos, porque el objetivo de este tipo de soluciones es protegerlo. También hay una característica que empieza a tomar mucho valor y es el tema de multifactor authentication. Cuando hablamos de multifactor authentication, estamos colocándole un segundo factor de autenticación a nuestros usuarios para que puedan tener una autenticación sobre nuestra plataforma. Ahora bien, hago la aclaración. Esta solución de multifactor authentication incluida en el plan de Entra ID Plan 1 tiene la característica de que podemos habilitar esta característica de manera granular. Cuando hablamos de manera granular se la vamos a habilitar a Viviana, a Emma, a Manuela y a Fernando, pero al resto del equipo no se la vamos a aplicar. ¿Por qué no la vamos a aplicar al resto del equipo? Porque probablemente dentro del tenant existen algunas cuentas denominadas como cuentas de servicio que no pueden ser, que esas cuentas normalmente no pueden tener doble factores de autenticación porque los servicios operativos que tenemos en la organización se pueden ver afectados, entre otros, y eso hace parte de las recomendaciones. Cuando hablamos de Multifactor Authentication en la versión free de Entra ID Plan 1, empezamos a encontrar algunos escenarios donde estos escenarios se pueden habilitar para todos los usuarios de la organización. Cuando hablamos de Entra ID Plan Free, la versión free, la que viene con la que viene nativa con el tenant de Office 365, podemos habilitar ese Multifactor Authentication, pero, hago la aclaración, no podemos llegar a esa granularidad que necesitamos. Y aquí viene un dicho y es, o todos en la cama o todos en el piso. ¿Qué quiere decir eso? Que le habilitamos Multifactor Authentication a todos los usuarios o ningún usuario tiene Multifactor Authentication y eso lo va a permitir la versión free. Entonces, en el momento que hagamos un análisis de si habilitamos o no ese Multifactor Authentication utilizando las soluciones de seguridad de Entra ID Plan Free, tenemos que tener en cuenta esas consideraciones, que de fondo hay cuentas de servicio que se pueden ver afectadas o algunas cuentas o algunos usuarios específicamente que no pueden tener ese tipo de multifactor authentication. Entonces, para que lo tengan muy presente cuando empiecen a considerar estos escenarios. Eso es parte de lo que está incluido dentro del Enterprise Mobility and Security. Recuerden, Entra ID Plan 1. Aquí les quiero compartir esta liga, ya las comparto, en donde tenemos Entra ID Plan 1, tenemos dentro de esta característica de Enterprise Mobility and Security, tenemos Intune Plan 1. Este Intune Plan 1 básicamente lo que nos permite es hacer gestión de dispositivos, gestionar los dispositivos de manera remota, lanzar actualizaciones, lanzar parches, controlar, desinstalar software en algún momento si lo necesitamos y poder habilitar unas características de seguridad que nos permiten gestionar estos dispositivos que se encuentran por fuera de la organización. Hablamos de dispositivos Windows, hablamos de dispositivos móviles como celulares Android, iOS, dispositivos Mac, entre otros, pero es importante que lo tengan presente que está incluido dentro de la suite de Enterprise Mobility and Security o dentro de Microsoft 365.3. Y viene un componente muy importante que es todo este componente que ven acá en el recuadro. No es posible adquirirlo de manera independiente. Cuando el producto ustedes lo ven en este tipo de recuadros pequeños, significa que tienen la posibilidad de adquirirlo como un add-on específico. Hey, Fernando, yo solo quiero adquirir Entra ID Plan 1 para mi organización. Lo puedes hacer sin ningún problema. Yo solo quiero adquirir Intune Plan 1 para la organización, lo puedes hacer. Sin embargo, aquí hay unas características que están asociadas a todo el tema de seguridad, que son características como Purview Information Protection o para hacer etiquetado de información, clasificación de información, en donde básicamente lo que hacemos es a través de unas reglas específicas, entramos a colocar y a definir unas políticas de etiquetado para los documentos que tenemos en la organización, en donde, ejemplo, la herramienta tiene la capacidad de entrar y definir esas políticas que nosotros definimos. Caso particular, yo tengo un documento de nómina y quiero que ese documento de nómina tenga una etiqueta y esa etiqueta tenga un comportamiento en el cual cada vez que vaya a ser utilizado ese documento, genere ciertas condiciones o ciertas acciones. Ejemplo, ese documento no lo puedes reenviar por correo electrónico. Ese documento no lo puedes imprimir. Ese documento solo lo puedes abrir, por darles un ejemplo, una sola vez.
Entonces eso hace parte de todo lo que es etiquetado, clasificación y protección de la información, que entra a tomar mucho sentido con los escenarios de automatización que hoy día nos encontramos en el mercado, como Microsoft Copilot específicamente. Listo. Quiero contarles un poquito, quiero abrir un poquito este tema del licenciamiento. Esto que ustedes ven aquí o que les Correcto, estoy compartiendo en pantalla, dale, Doc. correcto. Disculpa, nada más ahí como para que no pasemos del tema, hay algunas preguntas que te voy a ir haciendo que está dejando nuestro público acá, sobre todo referente con el tema de seguridad. La primera que tenemos es, ¿qué diferencia existen entre las capacidades de seguridad N3 y E5? ¿Cuándo debería considerar un upgrade? Listo. Ya precisamente les quiero mostrar esta URL porque nos va a permitir o les va a permitir a ustedes poder entrar a comprender como estas diferencias específicas. Listo. Ya te respondo puntualmente esa mano. Entonces, este link es una herramienta que se llama Maps de Microsoft. Al chat les acabo de copiar este link, es público, ustedes pueden acceder a él y pueden hacer validaciones de productos. Entonces aquí vas a encontrar todos los productos de licenciamiento de Office 365, de Microsoft 365 específicamente, para poder conocer los detalles de estos productos. Entonces, para responderte la pregunta, Emma, en este link que ustedes pueden, que ya tienen, podemos hacer una comparativa particular sobre cada uno de los productos, no únicamente sobre Microsoft 365 E3 o E5, sino que de todos los productos que tú quieras. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a Future Matrix y lo que hacemos es seleccionamos qué componente necesitamos comparar. Ejemplo, vamos a comparar Microsoft 365 E3 y Microsoft 365 E5. Y aquí nos vamos a encontrar una tabla comparativa de todas las características que tiene el producto versus el otro. Entonces, hablando de temas de seguridad específicamente, bueno, qué pena. Me quiero devolver un poquito antes de entrar acá, porque me parece importante poderlo tener claro. Me voy a volver un poco, ya volvemos al comparativo. ¿Por qué quería mostrarles esta URL? Porque la intención es que ustedes puedan tener como un detalle técnico de todo lo que sucede con el licenciamiento y cómo lo pueden ir adecuando a sus necesidades. Entonces, esto que ven en pantalla es una descripción general de lo que es el licenciamiento de Microsoft 365 E3 específicamente. Listo. ¿Qué incluye? Lo que está en rojo, lo que ustedes están viendo en rojo en este momento, son todos los temas relacionados con Office 365 E3. Recuerden la definición que les mencioné ahorita. Office 365 E3 o Microsoft 365 E3. Listo. Siempre que hablemos de Office 365, estamos hablando directamente de herramientas de colaboración. En cualquiera de sus colores, sea E1, E3 o E5, son todas las herramientas de colaboración. Y aquí están descritas todas las herramientas de colaboración que están incluidas dentro del licenciamiento de Office 365. Ahora bien, yo me voy a pasar al recuadro azul que está incluido dentro del licenciamiento de Microsoft 365 y es todo el componente de seguridad que se denomina como Microsoft, como Enterprise Mobility and Security, que era el que estábamos viendo hace unos minutos en el slide anterior. Entonces aquí están todas las características de seguridad que están incluidas dentro de este licenciamiento de M365-3. Y por último, viene todo lo que es Windows Enterprise E3, en donde ya están las características relacionadas con sistema operativo en nuestras estaciones, en donde tenemos características importantes como, ejemplo, BitLocker para el tema de clasificación o encriptación de información, perdón, condiciones como VPN Always On, o podemos entrar a considerar, ejemplo, escenarios como Windows Hello para tener protección de la información. Entonces, miren todas las características que tenemos acá. Adicional a eso, tenemos Defender for Endpoint Plan 1. Esto es una versión antivirus para las estaciones de trabajo. Invitación equipo. Cada que quieran profundizar en cualquiera de estas características, pues simplemente le pueden dar clic en cada uno de los recuadros y la URL los va a llevar a la información oficial del fabricante específicamente sobre cada uno de estos productos. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, súper importante esta herramienta para que puedan entrar a validar. Ahora bien, retomando el tema del comparativo, y escúchame, mano, el comparativo nos brinda estas capacidades a nivel de seguridad. Entonces, mira, este comparativo, estamos hablando de primero el comparativo de todo lo que tiene que ver con colaboración, E3 y E5, en donde aquí ya empezamos a encontrar algunas de las diferencias que existen dentro de cada uno de estos
componentes hablando de colaboración específicamente. Acá ya nos encontramos con la suite de Enterprise Mobility and Security, en donde ya empezamos a encontrar soluciones de seguridad, particularmente para este producto de licenciamiento. Entonces tenemos el E3 y el E5 de Enterprise Mobility and Security, en donde tenemos RMS, están en los dos productos, tenemos Threat Analytics, tenemos los tres productos, pero aquí encontramos ejemplo, una característica que no existe en el E3, que es todo el tema de la gobernanza de los datos. No está incluida dentro de esta característica. Nuevamente, si desean profundizar en cada una de estas características, simplemente nos remitimos al recuadro y profundizamos. Listo. No, mira que aquí también nos lleva a cada una de estas características para empezar a profundizar en ellas. Pero mírate que las diferencias entre E3, Microsoft 365, E3 y Microsoft 365 E5, aquí empezamos a ver una diferencia importante. Ejemplo, la versión E5 tiene protección para aplicaciones web, tiene Defender for Identity, o sea, vamos a proteger las identidades que tienen este tipo de licenciamiento. Tiene Entra ID Plan 1, Plan 2, perdón, Entra ID Plan 2, recuerden, es todo el tema de identidades específicamente, y aquí nos vamos a encontrar un montón de diferencias y características, particularmente hablando de Entra ID Plan 2. Recuerden que la versión de E3 incluye Entra ID Plan 1, por eso están marcadas aquí las características. Y a nivel de sistema operativo, pues vamos a encontrar también algunas diferencias importantes, particularmente hablando de seguridad, como es el tema de Defender for Endpoint Plan 2. Aquí viene la invitación también, es entrar a evaluar otras tecnologías que podamos tener dentro de nuestro escenario, dentro de nuestro esquema de licenciamiento global que tenemos en la organización, porque pueden haber diferentes fabricantes. Ejemplo, ustedes tienen una solución de antivirus de un tercero y ustedes podrían en algún momento, si lo requieren o si lo evalúan de manera interna dentro de cada una de las organizaciones, entrar a pagar ese producto de tercero y empezar a utilizar o homologar esta tecnología que está incluida entre el licenciamiento, y la idea es que no tengas un doble cobro pues por servicios que ya tienes cubiertos por otro lado. Misma situación puede suceder, ejemplo, con los temas de identidades o la protección de aplicaciones. También aplica para este tipo de escenario. Entonces, para responderte puntualmente, Emanuel y equipo, aquí en este cuadro pueden encontrar todas las diferencias a nivel de seguridad y colaboración que pueden tener dentro de este licenciamiento. Ahora bien, ¿qué empresas deberían subirse a un licenciamiento M365 E5? Yo quiero ser muy objetivo en esta respuesta que voy a brindar, y es evidentemente cuando empezamos a hablar del licenciamiento de M365 E5, estamos hablando de que a nivel de organización, nuestra organización tiene cierta madurez a nivel de tecnología, a nivel de seguridad, en donde esta madurez nos va a permitir poder entrar a comprender, analizar y profundizar en las nuevas características del licenciamiento. Si les soy sincero, si ustedes son una organización que recién se van a subir a este licenciamiento, o si recién van a empezar a habilitar características de seguridad, yo les recomendaría que empezaran con la característica de Microsoft 365 E3 o Enterprise Mobility and Security, o en su defecto, la mínima expresión que sería habilitar Entra ID Plan 1, por lo menos para empezar a hacer un proceso de protección de las identidades equipo. Entonces, aquí importante, el hecho de que nosotros nos subamos a un licenciamiento como M365 E3 implica claramente que, uno, tenemos unas características que podemos empezar a habilitar, unas funcionalidades, pero esas características requieren unos servicios profesionales para poderlos habilitar. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí les tiro el dato. Microsoft normalmente para estos escenarios, cuando los clientes se suben a este licenciamiento, hace una inversión en algunos escenarios. Claro está que cada organización es particular y tendríamos que hacerle un doble clic específico a cada una de ellas, pero Microsoft normalmente genera una inversión para a nivel de servicios para poder apalancar y apoyar a ustedes como clientes a habilitar estas características de seguridad dentro del tenant de Office 365. Pues solo para que lo tengan presente. Listo. No sé más si Correcto. tienes otro, podemos seguir. Sí, aquí aprovecho que hay de justamente capacidades muy específicas, y la primera que preguntan es, ¿qué capacidades de prevención de pérdida de datos DLP están disponibles con E3 y E5?
Listo. Aquí tenemos Purple Information Protection. Pero me voy a remitir aquí al slide anterior, que creo que es más claro encontrar. Estamos hablando de Enterprise Mobility. Me dijiste Microsoft 365, ¿cierto? Sí. Listo. 365, perdón. Me vine para el Office. Microsoft 365 E3. Aquí está. Entonces, todo lo que tiene que ver con protección de la información está en este paquete de Enterprise Mobility and Security E3. Está incluido acá, no en el tema de identidades, no en el tema de Intune específicamente, pero sí está definido en este tema, en estas características. Aquí tenemos particularmente la característica de Purple Information Protection o Azure Information Protection, que básicamente lo que nos ayuda es poder entrar a generar ese proceso de etiquetado de la información, habilitar Data Loss Prevention para las soluciones y poder generar esas etiquetas, ese etiquetado manual o automático que necesitamos en algunas soluciones específicamente. Aclaración, pues aquí este producto, aquí en la URL se denomina como Azure Information Protection, pero el producto hoy en día, con los cambios de nomenclatura, y esto es Microsoft, aclaro, no es Fernando, este producto hoy día se llama Microsoft Purple Information Protection. ¿Listo? Pero la homologación es exactamente la misma, o sea, las características son exactamente las mismas. Entonces, para responderte puntualmente, todo el tema de protección de la información, clasificación y todo el tema de LP lo vas a encontrar en esta característica particularmente que se llama Information Protection o Purple Information Protection. Y aquí les voy a compartir esta URL específica, igual la tienen en el Maps principal, pero vale la pena compartirles esta URL para que le hagan un doble clic pues, y la puedan revisar al interno sin problema. Igual equipo, hay una invitación importante y es, si ustedes llegasen a estar interesados en alguna de estas características o desean que hagamos una sesión de profundización de características o algunas características específicas en sus organizaciones, adelante equipo, estamos prestos para poder escuchar sus necesidades y poderlos apoyar. Podemos agendar un espacio con el Account Manager y profundizamos un poquito y conocemos un poquito los escenarios de seguridad de cómo están ustedes actualmente y les podemos presentar algunas recomendaciones para poder empezar a asegurar nuestro tenant o nuestra información. Eso. Súper. Core, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo maneja Microsoft 365 la protección de datos para cumplir regulaciones específicas en la industria como la salud? Listo. Cada una de las empresas, perdón, cada uno de los sectores normalmente tiene unas definiciones o unas reglas, unas condiciones, unas normas específicas a nivel de seguridad que deben cumplirse de acuerdo a cada sector y a cada país específicamente. Si es Colombia, Chile, Brasil, bueno, cada país tiene sus regulaciones internas y de acuerdo a esas regulaciones se empiezan a definir ciertas características o ciertas protecciones sobre la información para que puedan entender ciertas características específicamente. Ejemplo, particularmente cuando hablamos de las características como Purple Information Protection, que en donde empezamos a etiquetar y a proteger información y a definir una longevidad de los datos dentro de las organizaciones, porque eso hace parte de estas normas, que debemos mantener los archivos cierto tiempo. Ejemplo, que los archivos únicamente deben ser almacenados en ciertos tipos de locaciones y un montón de condiciones o restricciones que tienen las soluciones. Entonces, particularmente, este tipo de soluciones de seguridad empiezan a generar, uno, con Information Protection empezamos a tener una granularidad o un proceso de etiquetado y protección de la información cuando hablamos de protección. Sin embargo, de acuerdo a cada una de las normas que nos vamos encontrando, por eso la invitación es entrar a profundizar qué tanto sus organizaciones cumplen con esa normativa o no, empezar a profundizar sobre algunas otras necesidades que puedan tener, particularmente sobre las normas específicas, porque no necesariamente para el sector salud, ejemplo, puede ser que de pronto estos escenarios de seguridad a nivel de autenticación de usuarios y a nivel de seguridad o la protección de la información, no necesariamente la cubre este servicio para dar cumplimiento con esa norma o esa regla específica. Por eso es importante conocer, uno, cuál es
el PETI que tienen las organizaciones específicamente, qué tanto cumplimiento le están dando al mismo y poder entrar a evaluar, ejemplo, características adicionales o características complementarias de seguridad en donde ya empiezan a tener un poquito más de sentido o un poquito más de luz, diciendo, mira, a mí M365 E5 es el que me da cubrimiento para dar cubrimiento a estas necesidades. Claramente eso varía mucho de acuerdo a las normas específicas que estemos buscando y demás, pero ejemplo, aquí tenemos para el caso de algunas normas que exigen ciclo de vida de la información, exigen auditorías periódicas, exigen tener una gobernanza de los datos específicas de acuerdo a cada regulación, empezamos a tener una orientación muy clara y muy profunda sobre lo que es E5. Entonces, ¿cuál sería la invitación en este caso? Que podamos tener una sesión un poquito más profunda en donde podamos revisar ahí cuáles son las normas que te afectan a ti como organización, y a partir de ahí empezar a evaluar qué tipo de características y ya hacerte un doble clic, un doble check sobre esta es la que necesito, esta es la que necesitamos para entrar a dar cumplimiento con cada una de estas. Este tipo de soluciones a nivel general están dadas para dar cumplimiento con este tipo de normativas que nos encontramos en el mercado. ¿Listo? Super. Core, con algo que mencionabas, me parece importante hacer esta pregunta por acá que dice, buen día, Fernando, ¿cómo es eso que Microsoft puede apoyarnos con inversión? ¿Cómo sé si aplica? Bueno, ¿qué les cuento? Cuando nosotros hacemos nosotros estamos, bueno, voy a hablar general. Si nosotros tenemos un licenciamiento de Office 365 específicamente y me quiero subir a M, ¿listo? Yo voy a decir, hey, voy a comprar, yo qué sé, 500 sillas de M365E3. Listo. Por este escenario, nosotros desde el lado de Software One te apoyamos, hacemos un escalamiento con Microsoft y profundizamos para que Microsoft, a través de esa compra que ustedes hicieron, nos puedan habilitar ciertos fondos. Esos fondos se los habilitan al partner que los está acompañando en este caso para poder hacer una profundización en la habilitación de estas características. Entonces, que ejemplo, hey, Fernando, para este cliente Microsoft va a entregar, voy a decir un valor, $10,000 para habilitar características de seguridad, de acuerdo al licenciamiento que ha adquirido. Claramente vamos a tener unas sesiones con ustedes para entender un poquito como cuál es el alcance, qué es lo que esperan ustedes, cuáles son las expectativas. Las características de seguridad son muy amplias y claramente tenemos que darle un foco para poder habilitar esas características principales. Pero para responderte puntualmente, Microsoft tiene diferentes programas en los cuales apalanca los servicios profesionales para poder profundizar en la habilitación de esas características. Y eso lo hacen a través de un partner, a través de diferentes programas. Hay unos programas que se llaman Deployment Voucher, que son estos Deployment Voucher, son unos, por así decirlo, como unos cheques que les entrega Microsoft directamente a ustedes como clientes para que puedan adquirir servicios profesionales. Ustedes deciden con qué partner genera la confianza o qué partner es el que les entrega los beneficios que ustedes tienen. Hay otros fondos que están relacionados con el SIF, que son solicitudes que hace el partner directamente ante Microsoft de acuerdo a un alcance previo que hemos definido. Y hay otros fondos como Fast Track que se basan en usabilidad de la plataforma que también apalancan este tipo de soluciones. Mejor dicho, hay un montón de alternativas de solicitar estos fondos. No quiere decir, y hago la aclaración importante, no quiere decir que para todos los clientes estén disponibles. Eso es una definición de Microsoft específicamente. Se hace una validación, una revisión al respecto para poder entrar a profundizar en este escenario. ¿Listo? Pero Súper, la respuesta es sí pueden obtener fondos. súper. Core, Tocar validar, escalarlo con Microsoft. Dale, Emma. exacto, no, ahí lo que íbamos a decir es que en cualquier caso, a cualquier cliente que esté interesado, pues en este momento les estamos dejando un link en el chat y en el Q&A de preguntas para que vayan. Si quieren saber mucho más, pueden ahí registrarse y podemos agendar y mirar si, digamos, cómo se puede manejar ese tema de los incentivos. Las otras preguntas por ahora que veo por acá creo que son de temas que vamos a tocar en este momento, entonces creo que podemos continuar y cualquier cosa miramos más preguntas. Listo, Emma. Gracias. Entonces, esto es básicamente Microsoft 365 E5, algunas características avanzadas de seguridad que estamos viendo, como la protección avanzada de amenazas ya con soluciones como Defender, Defender for Cloud Apps, Defender for 365, Defender for Identity, Defender for Endpoint, en donde ya empezamos a tener una protección avanzada de la infraestructura que tenemos y esto nos permite en algunos casos poder empezar a pagar tecnologías de terceros, como les mencionaba, para unificar los servicios.
tenemos una gestión de identidades avanzadas con el Entra ID Plan 2 y tenemos todo el tema de protección de datos que está muy orientado a las preguntas que nos hacían ahorita, pues sobre la preparación para afrontar ciertas normativas que tenemos dentro de las organizaciones, prepararnos para procesos de automatización, prepararnos para la integración de soluciones como Copilot, porque esto entra a generar un foco importante. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, quería, pues, esta slide específicamente era para contarles un poquito sobre las diferencias significativas que tenemos dentro del portafolio, dentro del licenciamiento. Les acabo de mostrar el slide porque resolvimos una inquietud, que esto está relacionado con este Maps que estábamos viendo. Específicamente, la invitación es a que lo usen libremente. Este Maps es de Microsoft específicamente, no es de Software One. Por lo consiguiente, pueden sentirse en la tranquilidad de poder entrar a tomar decisiones con esta información. Listo, con esta URL. Entonces, aquí empezamos a tocar un tema importante sobre las recomendaciones principales que tenemos para poder empezar a considerar escenarios de automatización con Copilot. Listo. Copilot, para los que no tienen conocimiento, es la nueva inteligencia, bueno, mentira, ni tan nueva ya, porque esto ya va a completar un año, la inteligencia artificial generativa que tiene Microsoft para apoyar sus escenarios de colaboración, en donde es importante que las organizaciones tengan algunas consideraciones importantes para la adopción correcta o la habilitación correcta de este tipo de características. Primero, tener en cuenta la importancia de poder tener un modelo de gobierno de uso de la información dentro de las organizaciones, porque este modelo de gobierno de uso nos va a permitir asegurar un poco más la información. Ya les voy a contar un poquito, Copilot, por qué podría llegar a tener acceso a ese tipo de información si no la tenemos correctamente publicada dentro de la organización. Por eso es importante entrar a definir este gobierno de uso de la información primero. Segundo, súper importante, tener un modelo de gobierno de uso sobre las herramientas colaborativas que interactúan con Copilot, particularmente hablando de Microsoft Teams, tiene una integración directa con Copilot, en donde Copilot tiene la posibilidad de entrar a identificar quiénes fueron las personas que hablaron, quiénes han intervenido, entre otros. Listo. Y otra recomendación importante es poder entrar a considerar dentro de su modelo, habilitar características de seguridad. Y las características de seguridad, como les decía, están orientadas en Microsoft 365 E3 y E5, particularmente hablando de todo el tema de LP, clasificación de información y el etiquetado. Listo. Esto para que lo tengan en cuenta son las recomendaciones principales que les entregamos en este escenario y la invitación es a que puedan profundizar claramente para las organizaciones que están interesadas en escenarios de Copilot. Nuevamente, el contacto está abierto o el contacto de todo el equipo está abierto para poder entrar a profundizar con ustedes. Tenemos workshops disponibles para ustedes para poder evaluar si son elegibles o no por parte de Microsoft, para que conozcan de los productos, si están interesados los podemos acompañar. Estos workshops son unos workshops bien interesantes porque es que estamos con ustedes directamente y los apoyamos durante unas horas importantes para que conozcan el producto y profundicen y demás. Pero la invitación es a esa, que si tienen necesidades al respecto, cuéntenos, déjenos saber cuáles son sus expectativas, sus necesidades y los apoyamos y en caso de ser elegibles, pues los podremos acompañar con unos workshops que Microsoft también tiene disponibles para ustedes, sin costo alguno para ustedes y que definitivamente los van a beneficiar y les va a empezar a generar valor para la organización. Listo. Entonces yo quiero, particularmente hablando de Copilot, que es un entorno altamente productivo, básicamente tenemos unas definiciones generales donde tenemos unas revoluciones que hemos conocido en el tiempo, en la historia, en el colegio y demás, en donde teníamos la revolución 1.0 y tenemos hoy día la revolución 4.0. La revolución 1.0 básicamente fue donde empezamos a trabajar con maquinaria de vapor, la energía, este tipo de potencia a través del vapor nos ayudaba pues a mover ciertos elementos mecánicos dentro de nuestra operación diaria, por así decirlo, y tenemos una evolución tremenda desde el 1784 al día de hoy, en donde ya hoy todos los procesos son automáticos, tenemos internet, tenemos redes. Claramente en el intermedio han habido otras revoluciones, pero quiero como ir de inicio a fin
como para dar un contexto general. ¿Por qué quiero contarles esto? Porque hoy en día Copilot tiene un escenario que no se encontró en las revoluciones anteriores y lo tenemos hoy en día en donde, ejemplo, en este chat tenemos habilitado Copilot y si yo en este chat, ejemplo, solicito cuáles han sido las preguntas que han realizado, Copilot tiene la capacidad de poderme entregar ese tipo de respuestas, tomando en consideración una reunión que está en curso, que puede ser de que yo me conecte tarde a una reunión y que puede ser que de pronto necesito mayor detalle, pues porque no alcancé a escribir toda la pregunta y demás. Entonces, fíjense que a través de una pregunta específica Copilot tiene la capacidad de entregarme las preguntas que ustedes, los asistentes, han hecho. Nos preguntaron sobre las diferencias y capacidades de seguridad de Copilot, las capacidades de protección de pérdida de datos disponibles, cómo 365 maneja la protección de datos para cumplir las regulaciones de seguridad en la industria de salud específicamente y cómo puede apoyar la inversión de Microsoft. Esto fue los que yo les conté, estas fueron las preguntas que se hicieron. ¿Cuáles fueron las respuestas? Entonces, si se dan cuenta, es un proceso de inteligencia artificial que nos empieza a brindar cierta información. Esto es un ejemplo de Copilot aplicado a una sesión de Teams. Esto nos sirve para generar, ejemplo, actas de reuniones, para generar resúmenes de las sesiones y demás. Entonces, la invitación es a que puedan entrar a conocer y a profundizar un poquito más sobre este escenario. Teniendo en cuenta esto que les acabo de mostrar, que es algo muy rápido, quiero contarles sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en la actualidad. O sea, aquí tenemos una línea de tiempo en donde tenemos ejemplo, los smartphones tardaron cerca de 16 años para alcanzar aproximadamente 100 millones de usuarios. Internet, 7 años. Instagram, cuando ya empezamos a hablar de redes sociales, 2.5 años. TikTok se tardó más o menos 9 meses en llegar a esta cantidad de usuarios, 100 millones de usuarios. ChatGPT, 2 meses. Y aquí hay un tema particular y es algo bien charro que nos encontramos y es, nosotros nunca vimos en el mercado propagandas con ChatGPT. Nosotros nunca vimos propagandas, nunca vimos banners, nunca vimos pendones, nunca vimos absolutamente nada, sino que todo el tema de ChatGPT se empezó a generar a través del voz a voz de los usuarios que empezaban a utilizar esta inteligencia artificial. Entonces, fíjense el impacto tan importante que puede tener una inteligencia artificial. Esto es un ejemplo de ChatGPT claramente, pero el impacto tan importante que tiene la inteligencia artificial en la actualidad. Entonces, la invitación, equipo, es a que podamos entrar a profundizar un poquito sobre este tipo de necesidades. Vuelvo y les digo, si necesitan conocer más al respecto, estamos prestos a acompañarlos, apoyarlos y buscar inversiones del fabricante para poderlos apoyar. Microsoft Copilot tiene diferentes colores y sabores dentro de todos sus productos, dentro de toda la suite de Copilot específicamente. Entonces tenemos uno, Copilot de colaboración o el de productividad, que es todo este Copilot que ustedes ven arriba, en la parte superior. Y este tema es todo lo que está integrado con Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Teams, Chat, OneNote y Copilot para el trabajo. Hoy en día, hoy equipo, si ustedes están interesados en empezar a profundizar algo de Copilot, los invito a que ingresen al navegador de Bing y entren a Copilot en la versión web. Y aquí ya pueden empezar a hacer preguntas y van a empezar a cacharrear sin necesidad de adquirir licencia. Esta es la versión free de Copilot. Entonces, ¿qué es Copilot? Y ya nos podemos empezar a enfrentar con escenarios de inteligencia artificial que nos empiezan a generar información. La invitación es clara. Tienen las herramientas gratuitas para que las empiecen a utilizar, empiecen a practicar, empiecen a cacharrear, como decimos acá en Colombia, sobre el uso de esta solución. Entonces, tenemos uno, Copilot de productividad. Copilot de productividad cubre todos estos productos. Hago una aclaración y es, estos productos por ser SaaS tienen unas capacidades bien interesantes en donde nosotros cada vez se van a habilitar más características. Ejemplo, esto es lo que está nativamente en las características de Copilot de colaboración, pero a mí me pasó algo curioso en estos días
y vi que habían habilitado ciertas características de Copilot en donde me permitían, ejemplo, utilizar Copilot para generar formularios. Y esto quiere decir la capacidad que tiene Copilot para empezar a ampliar las características que vamos teniendo dentro de las soluciones. Entonces, todos los días se van a empezar a habilitar nuevas características o nuevas herramientas dentro de todo el modelo de colaboración para poder entrar a profundizar y utilizar Copilot. Entonces, hablando particularmente de Forms, eso es un ejemplo rápido que quiero mostrarles que me pareció charro, pues, porque no está en el Maps, no está en el roadmap de Microsoft en las definiciones, pero sí tenemos como esa capacidad. Entonces, yo le puedo decir, crea un formulario en donde solicite nombre completo, apellido, fecha de nacimiento y correo electrónico. Y esto no está en el roadmap de Copilot en este momento. Cuando vemos la descripción del producto no está, pero mira que son características que se están habilitando nuevas dentro de toda la suite de colaboración. Nada raro tiene que estas capacidades se empiecen a ampliar a las diferentes herramientas. ¿Listo? Entonces mira que acabamos de crear un formulario súper sencillo con una petición muy rápida en cuestión de segundos, ni siquiera fueron minutos. En cuestión de segundos, este Copilot tuvo la capacidad de generar este tipo de formulario y podría profundizarlo cada vez más. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que tengan presente que este tipo de herramientas de colaboración como Copilot empiezan a habilitar nuevas funciones continuamente por ser una solución SaaS. ¿Qué otros Copilots nos encontramos? Uno, hay un Copilot for Dynamics, que es todo el tema de CRM, que se llama Copilot for Business. Otro que se llama Copilot for Analítica, que lo que hace es poder apoyar todos los procesos de analítica de data avanzada. Viene un Copilot for Security. Copilot for Security nos apoya toda la gestión de los temas de seguridad. Viene un GitHub Copilot, que este GitHub Copilot está muy orientado a escenarios de desarrollo, en donde esos escenarios de desarrollo permiten que los especialistas puedan optimizar sus tiempos de desarrollo. Hay un Copilot for Power Platform. Este Copilot pues, nos va a permitir automatizar procesos o flujos de trabajo que tengamos dentro de las herramientas de colaboración. Y hay otros Copilot y estos son los Copilots que tenemos hoy en día. Nada de raro tiene equipo que el día de mañana se empiecen a habilitar nuevas soluciones de Copilot. Aclaración, este Copilot de productividad no está incluido en la suite de M365 E5 ni E3. Esto es un producto que se debe adquirir de manera independiente para colaboración, y si necesitamos uno para Dynamics, otro para Fabric, son productos 100% independientes. Listo. Adelante, Manu. ¿Estás en mute, Doc? Qué pena. Tenemos aquí un par de preguntas relacionadas con este tema de Copilot. La primera es, ¿qué tan personalizable es Copilot para adaptarse a las necesidades específicas de productividad de mi empresa? Listo. Aclaremos algo. Copilot es una herramienta que básicamente se habilita. ¿Listo? Copilot no tiene la opción de personalizar. Listo. Lo que sí, perdón, sí hay opciones de personalización, pero están relacionados con el idioma, los idiomas de respuesta que entregue y demás. Pero a nivel de personalización de funciones, no, porque Copilot es un asistente y por eso se llama Copilot, que es nuestro copiloto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que es importante tener en cuenta para el uso de Copilot y para resolver la consulta que nos hace el usuario? Es, uno, el éxito del uso de Copilot depende de unos factores importantes. Uno, los que les mencioné ahorita, las recomendaciones que les di, y lo otro, que nosotros como usuarios podamos tener un proceso de gestión de cambio para adoptar el uso de Copilot. Porque nosotros podemos ser tan granulares en la pregunta como nosotros necesitemos ser, pero también necesitamos aprender a preguntar. Listo. Entonces, para esto, normalmente se sugiere entrar a considerar y a crear algunos casos de uso en donde, ejemplo, Fernando, necesitamos un caso de uso en donde Copilot sea capaz de entrar a apoyarnos en una entrevista que tenemos con un usuario. ¿Listo? Con un usuario hablando de talento humano en un proceso de selección. Entonces, ese escenario empezamos a analizarlo y los apoyamos a construir ese caso de uso
para que empiecen a usarlo de manera correcta. Vuelvo y les digo, no es un tema de personalización de la herramienta, es un tema de nosotros como usuarios aprender, uno, a construir ese caso de uso y aprender a preguntarle sobre ese caso de uso. Listo, que estamos. Entonces, Copilot, ejemplo, tiene la capacidad y nos lo hemos encontrado montones, pues, de que un casos de uso particulares son, necesitamos que Copilot revise esta hoja de vida, este documento que está en PDF, nos dé un concepto general de ese usuario y que ese concepto general lo compare con los resultados de la entrevista que tuvimos con el usuario, con el candidato. Entonces, Copilot tiene la capacidad de decir, mire, el perfil del usuario fue muy claramente orientado a, yo qué sé, un especialista en analítica, pero su entrevista dice que su foco, si bien es cierto sabe analítica, su foco es comercial. Puede suceder porque Copilot tiene esa capacidad de entrar a analizar esa información. Entonces, particularmente en este escenario, equipo, es como entrar a construir esos casos de uso específicos que tiene cada organización para poder enseñarles de manera adecuada cómo preguntar. Vuelvo y les digo, Copilot no es personalizable o no tiene esa granularidad de personalización para hacer ciertas funciones, sino que está muy orientado hacia el cómo los usuarios lo utilizamos y lo preguntamos y le sacamos el mejor provecho. Súper. Core, si quieres podemos ir a el slide que viene, al del QR. Para las personas, les pedimos por favor su ayuda escaneando este código QR o yendo directamente al chat donde les estamos dejando en este momento un link en el que pueden ingresar, pueden hacer, digamos, como sus comentarios sobre qué les pareció este espacio, pueden, digamos, como también preguntar sobre lo que estábamos hablando ahorita, temas de inversión, cómo puede ayudar Microsoft o temas de capacidades, absolutamente todos los temas que necesiten los pueden responder acá. De igual manera, pues les queremos agradecer muchísimo por haber participado en este espacio. La idea es que siempre, digamos, como que puedan tener las puertas abiertas para hablar con nosotros y sobre todo, pues, digamos, como para contactar a personas como por él. Listo. Mano, muchas gracias y nada, equipo, a todos, muchas gracias por el espacio. Estamos súper abiertos a escuchar y a leer sus comentarios, sus observaciones. Si necesitan algún acompañamiento, alguna asesoría, si quieren que revisamos temas de Copilot, temas de seguridad, fondos cofabricantes, adelante, equipo. Estamos prestos para ayudarle. Todo el equipo de SoftwareOne está a su disposición para poder brindarles el acompañamiento y la asesoría que necesitan. Listo. Un abrazo para Listo. todos, mil gracias por el espacio y nada, que tengan un resto de día muy bonito. Muchísimas gracias a todos.